cristiana, la vida espiritual, y es pensar, bueno, porque voy a la iglesia o porque creo en algo, automáticamente, ¡pum!, el pasado queda olvidado. Si bien técnicamente para Dios es así, el problema es que nosotros seguimos lidiando con el pasado. Y de allí que cada domingo, por lo menos durante los últimos, Dios nos viene hablando de sanar esas heridas. El domingo pasado yo les decía una frase que acuñó mi mamá, que ninguna herida tapada cura bien. Aunque uno le ponga una curita, un apósito, ninguna curita tapada finalmente se va a sanar, porque empieza a ponerse pútrida, porque se empieza a infectar, y eso también va para todos los órdenes de la vida. Creo que cuando uno se reconcilia con sus heridas, con sus laceraciones, con lo que ha pasado, tiene oportunidad de sanar. Lo cierto es que cada adulto, cada ser humano que transita la vida adulta, la adultez, no deja de ser otra cosa que el niño que lo precedió. Es algo que no podemos olvidar. Y es algo que me interesa mucho recalcar porque tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestra autoestima sana, que es la única manera que uno puede hacer para amar a Dios. Sanarse para de ese modo amar al prójimo y amar a Dios, si no es imposible. Entonces siempre la edad adulta está enraizada en la niñez, en cosas que nos pasaron, las buenas, las malas, los buenos recuerdos, los no tan buenos. Y las disfunciones adultas han sido modeladas, han sido influenciadas por los tutores, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres. Fuimos modelados de alguna forma. Yo mantengo esa opinión porque no dejo de ser el niño que fui en un cuerpo de adulto. O sea, soy un niño que creció como la mayoría de los que estamos acá. Y la ausencia, la presencia paternal determina de alguna forma nuestra manera de pararnos en la vida. Lo que hacemos está confirmado por sociólogos, por psicólogos, que cualquier cosa que uno haga en la edad adulta como un patrón, de una manera repetitiva, tiene que ver con una raíz de la niñez. Y yo ayer, mientras que escribía este mensaje, yo pensaba ¿qué habrá pensado? ¿Qué recuerdos obsesivos de la niñez habrán atormentado a Adolfo Hitler, por ejemplo? Sin ánimo de justificarlo, nunca justificaría un genocida. Pero me pregunto si alguna vez cuando niño hubo algo, un punto de inflexión, un quiebre, que después devino en el adulto que todos conocimos. Quizá no, pero digo, ¿qué recuerdos de la niñez tendría? ¿Qué crianza? Y así como pienso de él, pienso también qué afectó la vida de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, por mencionar figuras épicas de la Unión Americana, que habrá delimitado, programado la vida de Mahatma Gandhi, que habrá hecho que Nelson Mandela fuera quien es, luchando con el apartheid, luchando con tantas cosas que estaban enquistadas en el mundo, y el mundo nunca va a ser igual, nunca será tal como lo conocíamos después de Mandela. Pero ese Mandela alguna vez fue niño, y si uno investiga arqueológicamente en sus biografías, descubre que eran niños, algunos que sufrieron, otros que se criaron sin padres, algunos capitalizaron el dolor, usaron el dolor para bendecir a otros, otros salieron a la vida enojados, heridos, víctimas también, pero a herir a otros para cobrarse de alguna manera lo que suponen que la vida les debe. Lo cierto es que yo creo más que nunca que la presencia de un padre, de un tutor, de una tía, de una abuela que nos haya criado puede originar en nuestras mentes, la presencia o la ausencia, un pensamiento recurrente, un pensamiento obsesivo. Si un padre nos abandonó, si una mamá se fue de la casa, hay un momento que el niño piensa, a lo mejor yo hice algo para que esto ocurriera. Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una consejería y la dama me dice, bueno, mi esposo nos abandonó, resulta que era un mujeriego, borracho, un día lo descubro con otra mujer, etcétera, etcétera. La cosa es que me cuenta que el matrimonio estaba irremediablemente roto y dice, aunque él intentaba ser buen padre, a mí no me sirve eso, si no puede ser un buen esposo, así que decidimos que hemos de vivir separados. Y el niño estaba aparentemente como jugando con un celular y luego el niño me dice, ¿yo podría hablar con usted? Así que le pido a la dama que me deje a solas unos minutos con él y el niño me dice, mire, yo no sé qué contó mi mamá porque no prestaba atención, pero la culpa que papá se fue es mía. Porque siempre me decía que acomode los cajones y él me decía, un día no me vas a encontrar más. Así que un día agarró y se fue, tiene que ver con mi desorden. O sea que el chiquito se había hecho cargo de lo que había ocurrido en el matrimonio de sus padres cuando él era simplemente una víctima pasiva. Y yo digo,
suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante como para que encima tenga que cargar con la culpa de algo que él no pidió, que él no generó. Ahora ustedes dirán, bueno, ese niño tarde o temprano se va a dar cuenta que su padre no se fue necesariamente porque él no acomodaba los cajones. Sí, algunos sí. Otros crecen, pero se vuelven gente más pequeña. O sea, se vuelven adultos, pero su manera de razonar sigue siendo infantil. Claro, ese niño cuando sea grande lo más probable no es que diga, se fue porque yo no acomodaba los cajones, pero en el subconsciente lo más probable es que quede una mancha de culpa. Sí, yo algo tuve que ver. ¿Por qué lo sé? Porque también alguna vez hablé con una mujer de 40 y tantos que me dijo, ¿sabes? Yo creo que si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. Porque mi mamá me confesó que fue el embarazo el que hizo que ellos se pelearan. Y esta dama cargaba con una culpa de haber nacido, lo cual es una crueldad absoluta. Y esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto, esa manera infantil de pensar, es la que hace que nunca podamos sanar la estima. Entonces un día el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y entendía como niño. Mas cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Él hace especial le pone un especial interés casi quirúrgico a las tres palabras. Él dice, yo hablaba, pensaba y entendía como niño. Lo cual está diciendo que cuando afrontó la vida de adulto, cuando hizo el crossover, cuando cruzó a la vida de adulto, dejó de hablar, de entender y de pensar como un niño. Yo hablaba cuando era chico. Mi madre me escuchaba muy atentamente cuando yo hablaba, lo cual era un lujo en nuestros tiempos. Acuérdense que yo nací en el siglo pasado. Algunos dicen, ay, los millennials. Yo no soy millennial, yo soy sesentennial de aquel tiempo. Y había algo maravilloso que hizo especial a la vieja, es que ella me prestaba atención. Y eso honraba mi opinión. Ella decía, a ver, Dantecito, contame. Y eso hacía que honrara mi opinión. Yo tenía alguien que me escuchara. Porque provenimos algunos de una generación donde los niños no podíamos hablar. No hable, que están hablando los adultos, decía la vieja. Como diciendo, tu opinión no importa. Están hablando los adultos, vaya para afuera. Entonces yo entendí que mi opinión no valía, para mi papá no valía, pero mi mamá de tanto en tanto enriquecía mi autoestima, porque me decía, Dantecito, contame. Y me hacía creer que mis ideas eran importantes. Como les dije, mamá tenía 6º grado de la escuela primaria, pero no por eso dejó de ser autodidacta. Entonces tenía toda una biblioteca en casa que nos puso a disposición. Y ahí estaba Charles Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari. Y ella decía, lean todo, con voracidad, ficción, ensayos, todo, libros de química. Y era lo único que había en casa, no había iPad, no había conexión satelital. Entonces leíamos con voracidad, con desorden. Y ella decía siempre, ahora quiero que me relates un propio cuento. Contame un cuento mientras que yo lavo o plancho. Y entonces mi capacidad narrativa empezó a desarrollarse. Yo decía, había una vez un niño muy pobre que el padre no le compraba nada, pero la madre le compró una bicicleta. Yo para ver si se sentía aludida la vieja. Nunca se dio por aludida, siempre pareció era ficción. Pero mi mamá era el mejor público para contarle un chiste, por ejemplo. Entonces yo le decía, mamá, te voy a contar un chiste. Y la vieja se reía alta. Le digo, pero no te lo conté. Le digo, no, pero va a ser gracioso. De allí yo que en toda la oratoria, en la dialéctica, siempre pongo una humorada, porque siempre siento que mamá se sigue riendo. Mi mamá no importaba la narrativa. El saber que era un chiste ya se despanzurraba de la risa. Y a mí me gustaba. Entonces cuando no tenía chiste los inventaba. Y ella, aunque el chiste era pavo o chistonto, hacía que se reía. La cosa que yo sentía que cuando hablaba mi opinión era valorada. Jesús se pasó hablando 7 días sin parar, se metió en el templo y hablaba con los maestros de la ley. Tenía unos 12 años. Y dice la Biblia que los eruditos no podían creer su respuesta en lo que él hablaba. Así que creo que eso sana la estima de un niño cuando puede hablar. Y Pablo dice, yo hablaba como niño. Pero lamentablemente muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba tanto nuestra opinión. Y eso no es lo importante en sí o lo más grave, sino que algunos han perdido la capacidad de comunicación. Entonces cuando uno se hace adulto ya no habla.
Y empieza un poco a parecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Algunos perdieron la capacidad de comunicarse. Yo digo siempre que las mujeres celebran su feminidad. La celebran porque se cambian los maquillajes, se ponen esto. Y los hombres a veces no celebramos nuestra masculinidad. Somos aburridos, creemos que eructar y tomar cerveza nos puede hacer machos. Sin embargo, no es solo eructar, es decir, bueno, yo tengo que crecer intelectualmente, espiritualmente. Lo cierto es que en algún momento perdemos la capacidad de comunicarnos porque nos dijeron, cállese la boca, quédese quieto, no hable. Y eso se nos va metiendo en nuestro corazón y un día perdemos la capacidad de decir lo que nos pasa. Se nos graban frases, los machos no lloran, no lloren. Entonces nos marcan la manera en que hablamos o no hablamos cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mamá no hubiese sido mi primer público de uno, yo estoy seguro que no estaría hablándoles a ustedes esta mañana o esta tarde. Estoy convencido, no hubiese desarrollado mi capacidad narrativa. Y aunque no era un orador a los 8 o 9 años, yo sentía que a alguien le interesaba lo que yo podía decir. De otro modo me sentía que no tenía voz, que no podía comentarle a nadie. El apóstol Pablo sigue diciendo, no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. Y esa también es una declaración poderosa, porque para lo que un niño puede ser normal, para un adulto puede resultar, si sigue pensando como un niño, algo fatal. El hombre que crece o la mujer que crece y sigue siendo un niño, lo único que cambia es el precio de sus juguetes. Pero tiene juguetes más caros. No tienen que decirme que sí, ni me hagan así con la cabeza como pasó en el primer servicio. Pero díganme, mujeres, si a veces no miran a su marido y dicen, pero este no creció. Cuando se pone caprichoso, y no una vez, sino cuando tiene un patrón de capricho. Ay, que yo quería, no voy a comer eso. Decís, señor, te lo llevas o te lo mando, ¿para qué vive esto? ¿No? Y también pasa con las mujeres. Tampoco le quedó grande la yegua. Podemos hablar de la yegua también. Las mujeres también, hay mujeres que, aunque se visten con tacos altos y usan rímel y maquillador y bolsos caros, siguen ocultando una niña caprichosa, donde cree que el marido o el esposo le tiene que dar, o el novio, todo lo que papá me daba. Y hay personas que son así, no crecen nunca. Piensan como niños a pesar de que tienen un cuerpo adulto. Y cuando sienten que son niños y que se merecen que le pasen las cosas, empiezan a veces las adicciones, el querer llenar ese hueco de alguna manera. El bebedor social, el que toma alcohol en demasía y se emborracha, hay que llevarlo entre 3 o 4 porque en una fiesta de gala se emborracha, es lo mismo que el pordiosero que toma tequila o cualquier bebida fuerte envuelto en una bolsa de papel. Lo que cambia es el precio del juguete, pero los dos son adictos. Los dos están necesitados el uno con el otro. Uno paga más caro su juguete, pero al final ambos fracasan en el escape de no afrontar la vida adulta. Por eso Pablo decía, yo hablaba como niño, pensaba como niño. Y lo tercero, lo que más me llama la atención, que dice, yo comprendía como niño. Hay una versión que dice, yo juzgaba como niño. Porque el comprender es como... la comprensión es el proceso digestivo de la mente. Cuando uno... Lo que al principio pensaba, ahora lo transforma en una conclusión. Uno comprende como niño. Si de adultos nuestra comprensión sigue siendo elemental e infantil, uno llega a conclusiones inmaduras. Es como esta dama que me decía, si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. A lo mejor no. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Cómo con 40 años, con casi medio siglo de vida, vas a cargar con un estrés así? La comprensión infantil, navegando en la mente adulta, en un adulto lastimado, es peligroso. Porque uno va por la vida como arrastrando cargas que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a la conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. Por su culpa fue el hogar disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicamos después en nuestras relaciones adultas. Yo sabía que me iba a divorciar porque mis padres también se divorciaron. Como si el patrón viajara genéticamente en la sangre. Como si los errores de los padres necesariamente tienen que repetirse en los hijos. Y esas percepciones y esas conclusiones producen una vida de inseguridad. Uno no se puede parar bien en la vida porque siente que va a repetir lo que le pasó a los padres. Otros arrastramos heridas infringidas a veces por verborragia, por palabras infringidas por otros niños.
En nuestro tiempo navegabas en el bullying. ¿Alguien se acuerda de esto, sí o no? ¿Cuándo tu papá te iba a defender de un bullying? Vamos a hablar con la maestra, te cambio de colegio. Mi papá decía, algo habrá hecho. No, pero me dicen, y defiéndase. Pelee, mi hijo, me decía mi papá. El tema es que yo era peso lástima. No podía pelear con nadie. Peleé y gana. No era que los padres iban y hacían un escándalo porque hicieron un bullying a mi hijo. Navegamos en el bullying. Y ustedes saben las frases crueles de los niños. Al gordo se le dice gordo, al petizo petizo, al orejón orejón. A mí me decía muerto, cadáver, zombie. Hay días que me levantaba ojeroso y yo era este muerto de ¿cómo se llama? De la película mexicana, la última de Pixar. De Coco. Yo era la vieja de Coco. Yo estaba del otro lado. Era Coco. Decí que Coco no estaba, gracias a Dios. Dios fue afortunado conmigo, fue bueno, porque si no me hubiesen dicho Coco. Me decían de todos los sobrenombres. Y ustedes dicen, te sobrepusiste. Pero me costó horrores. Porque uno después en la vida se para conforme esas palabras que te marcan. Claro, insisto, uno llega a la iglesia y te dicen, no, olvídese de todo, eres nueva criatura, un especial tesoro en las manos de Dios. Sí. Pero uno no deja de tener enraizado en la niñez frases, epítetos, adjetivos y esos avatares de la vida, esos infortunios que en algún momento nos redireccionaron, ni hablar de un abuso, ni hablar cuando un ser querido, cuando un pariente querido, entre comillas, te robó lo más preciado que tenías, que no era necesariamente la virginidad, sino la inocencia. A partir de allí, como dijimos hace unas semanas, quedas atascado entre dos pisos. Porque la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego se siente una vieja con otras niñas, pero a la vez una niña entre las mujeres grandes, y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando le dicen que se calle para que ni siquiera pueda formar parte de una estadística. Y van por la vida dolidas y llevando esa mentalidad de adulto, infantil, a la vida de adulto, que es lo peor. De allí que les cuesta a mucha gente relacionarse con Dios. ¿Cómo puedes hablarle a Dios a una persona que tiene heridas infringidas? Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o queda afectada por cientos incidentes. No podemos desconocer esto. Pero como el tema de este mensaje no es para que nos suicidemos todos en masa, porque me están mirando diciendo, ay, ¿cuándo nos matamos? La pregunta, esa es la patología. ¿Cuál es la terapia? La terapia es cómo reconstruimos la vida. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo. Yo digo siempre, daría lo que sea por ver a Dante. Cuando tenía 8 años le diría, flaco, todo va a salir bien. Algunos de estos sonsos van a hacer fila para escucharte alguna vez. Yo le diría, todo va a salir bien. Vas a inspirar, vas a cambiar, vas a hablar. Yo le habría resuelto la vida al niño que fui, pero la vida no me da esa chance. No es una película de ciencia ficción donde puedo resolverle la vida. Debí haber confiado en Dios. Debí haber escuchado más. Cuando me decían, basta el día con su afán, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para futuro. Pero como todos, me llené de ansiedad. Y pensé que no tenía lo que hacía falta para salir adelante, para pelear la vida. Podía haber jurado que iba a quedar en la lona. Hoy podría ver a ese niño que fui y decirle, todo va a salir campeón, todo va a salir bien. Mamá va a sanar del cáncer, tu papá va a dejar el alcohol. Daría lo que sea por darle esperanza a ese flaco orejón, Coco. Pero no puedo. Entonces, ¿cómo reconstruyo ahora? ¿Cómo reconstruyes tú la vida? Dios no lo deja librado al azar y Lucas 1:17 dice, y haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, quiero que vean lo que humildemente creo Dios me dijo que te diga respecto a la terapia. Yo tengo hijos, como algunos aquí. Cualquiera de mis hijos lleva mi sangre y se para en mis huesos. Ese hijo es mi boleto para la próxima generación. Es mi chance, mi segunda chance y oportunidad de lograr algunas cosas. Cuando digo lograr algunas cosas no es proyectarme vicariamente en él. O sea, como yo no pude ser abogado, lo voy a hacer que él sea abogado. Porque los hijos son cartas en blanco para escribir. No son cartas en blanco para escribir que uno los hace imagen y semejanza. Los hijos son libros para decodificar.
A veces uno quiere escribirlo y decir, vas a hacer así, vas a estudiar esto, vas a estudiar esto, porque yo no pude estudiar y vas a terminar la carrera. Y a veces le damos una carga que el hijo no quiere saber nada. El padre es actor y el hijo no quiere ser actor. Entonces no son cartas para escribir, sino son libros para decodificar. Pero cuando yo digo que los hijos son una segunda chance, es la oportunidad de lograr lo que no pude tener cuando yo era chico. Sanar a mi hijo, a mi hija, me termina sanando a mí. Amarlo es sanarme. Yo puedo ver a mi hijo simplemente como una extensión, como un producto de simplemente una copulación, nada más. Y tuve un hijo. Hay gente que tiene hijos y que tengan hijos no los hace hombres. Porque un par de testículos también los tienen los animales y no por eso son hombres. Tener hijos es saber que uno puede proyectar en ellos, transmitir, impartir principios, cosas que les van a dejar grabada para siempre. Es darle lo necesario para que alcance su estrella. Es pararlo sobre los hombros y decirle, bueno, vas a empezar de acá, no de acá donde empecé yo. No es que vamos a decirle a los hijos, vas a pasar la misma pobreza que yo para que aprenda. En lo posible tratamos de evitarle que pase o que tenga que transitar las millas que nosotros recorrimos. Un buen hijo recorre una milla menos que el padre, una vuelta menos para dar en las olimpiadas de la vida. Eso es lo maravilloso, que cuando yo lo sano a él, me estoy sanando yo. Entonces hago todo lo necesario para que él se sienta bien. Él es arcilla moldeable en las manos de un alfarero, que es su papá o su mamá. En la Biblia la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos y dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. No hay cosa más linda para un hijo que el padre le diga, estoy orgulloso, así tu padre no tenga estudios académicos. No hay ninguna frase que supere a lo que te diga tu papá. Es la aprobación paternal que hace que el chico flaco corra más que el resto de la clase. Es la aprobación materna, bien hecho, hijo, que hace que uno soporte los ruidos extraños de la noche o se aguante los mosquitos en un campamento de verano. Bien hecho. Cuando uno actúa, uno busca entre la multitud el rostro conocido de que nosotros amamos. Y si ese rostro falta, uno se siente mal. Mi papá nunca fue a verme. Él siempre estaba ocupado. Y yo de tanto en tanto actuaba de soldado, hacía junto a los próceres así, y decía, empanada, calentita las empanadas. Yo me sentía Shakespeare, haciendo Shakespeare. Y yo miraba siempre a ver si mi papá y mi mamá venían para que me dijeran, qué negro candombero, nadie te supera. Nunca estuvieron. Pero yo necesité esa aprobación. Yo creo que la estima hasta del Señor se sanó. No sé si estaba mal antes, pero digo, no se sanó, se afianzó. Cuando el padre dice, este es mi hijo amado. Creo que eso es lo que uno necesita como hijo. Y uno llega a ser padre y dice, a mí nunca me dijeron nada. No te voy a decir que digas amén, pero muchos no nos dijeron nada. Nos robaron nuestros héroes. A muchos nos robaron nuestros padres. O el alcohol, o que se murió, o que se divorciaron. Pero las necesidades de los hijos no cambian. Es doloroso admirar a quien no está. Muchos de ustedes crecieron haciendo deporte con las gradas vacías, sabiendo que no te iban a ver. Otros colorearon sus obras de arte con crayolas, sabiendo que no ibas a poder pegarlo en la nevera ni regalárselo a nadie porque no le iban a dar importancia. Y uno insiste por un tiempo hasta que un día te cansas de danzar solo la melodía de la niñez y entonces tiras las crayolas a un costado, pinchas la pelota y algunos compran un arma o se llenan de aparatos tecnológicos, de tablets, de cosas que los conectan con gente que está fuera del hogar. Pero el vacío lo vamos a llenar de alguna forma. Buscamos llenar ese vacío. Porque la imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde nosotros vamos, o de una mamá. El papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene. Mamá es la primera definición de feminidad. Y la ausencia de ambos o de uno hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma. Y si la iglesia no lo llena, lo llenará la pornografía. Y si la pornografía no lo hace, lo llenará las drogas y los carteles o lo que sea. Ustedes dirán, ¿tan así? Sí, porque uno tiene la necesidad de buscar aprobación. Hay muchas estrellas de Hollywood que necesitan creer que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida.
Y un día colocan el Oscar sobre la chimenea, llegan a lo más alto que puede llegar cualquier ciudadano, que es la Meca de Hollywood, y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto, pero terminan quitándose la vida en una bañera de lujo. Y nos preguntamos, ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que puedan reemplazar esa ausencia, ese dolor. A mi humilde criterio, yo creo que la ausencia de un padre, la orfandad, se soporta más cuando el papá está bajo tierra. El peor sentimiento de orfandad es cuando tu papá duerme en el otro cuarto y te sientes solo. Cuando no sientes hogar, cuando te sientes un corazón sin techo, eso es lo más duro. Jesús, deben recordar la historia, que llega presuntamente tarde a ver a un amigo que está muy enfermo llamado Lázaro. Llega 4 días tarde, según sus hermanas Marta y María, y le dicen: si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús lloró. Es uno de los pocos episodios que dicen que Jesús lloró. Y entonces dijeron los judíos: miren cómo le amaba al amigo. Aún así, no obstante, Jesús hizo quitar la piedra y entonces le dijo: Lázaro, ven fuera. Y resucitó al amigo. Entonces, mi idea de un héroe, mi humilde idea de un héroe, es alguien tan tierno, lo suficientemente tierno como para llorar en el funeral de un amigo, pero lo suficientemente fuerte para resucitar lo que está muerto. Fue tierno para respetar la debilidad y el dolor de las hermanas de Lázaro, Marta y María, sus amigas en común. Pero después asumió la responsabilidad y dijo: bueno, a resucitar lo que está muerto, no a quedarnos a llorar. No sepultó el trauma y dice: Jesús lloró y a partir de ahí se murió triste. No, dijo: bueno, ya lloré, ahora voy a resucitar a mi amigo. Esto en todos los órdenes de la vida es igual, no se puede llorar todo el tiempo. Yo tenía una tía que vivía llorando. Hermosa la tía, porque parecía una actriz, pero llegaba y lo único bueno que traía pasteles o tortas para comer. Pero yo siempre pensaba, además de hacer pasteles, que alguien encierra a esta mujer. Porque dejaba una mala onda en la casa. Decía: ay, Nelly, no sabes, me encontraron arenilla en los pulmones y me encontraron tierra en el corazón y tengo también piedras en la vesícula. Te daban ganas de decirle: tía, casate con un albañil y que construya, ¿qué querés que haga? Sí, y hablaba de enfermedad. Ay, no sabe la Mabel, qué mal que está, que de mejorar. Tiene cirrosis esa mujer, seguro que tiene cáncer. Tiene cáncer. Ella le disfrutaba, era una morbosidad hablar de enfermedad. El secreto, ir a hacerse los análisis. Porque no decía análisis, decía análisis. Me hice el análisis. ¿Y te encontraron algo? ¡De todo! Ese era un trofeo que tenían que traerse. La peor decepción para la tía, ir a hacerse los análisis, que estaba todo bien. ¿Qué te dijo? Estaba todo bien, pero no le creí. No le creí. Me dijo que era benigno el tumor. Es maligno, yo sé que es maligno. Disfrutaba. Y hay gente que disfruta la autoconmiseración, el tenerse lástima. Y yo creo que hay un tiempo para llorar, porque en las 28 temporadas de Salomón dice: tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Pero uno se puede quedar todo el tiempo llorando. Jesús lloró por su amigo, lo cual muestra de que él tenía su costado anímico que le dolía. Pero después ordenó que levanten a su amigo, que corran, enjugó las lágrimas y asumió la responsabilidad. Dijo: no puedo quedarme llorando. Entonces, si uno quiere resucitar una relación, uno tiene que primero dejar de llorar. Y tiene que hacer que esa relación se restaure. Si tienes que meterte en el sepulcro de las drogas para rescatar a tu hijo, tienes una sola chance para hacer eso. Si tienes en un momento que levantar en la cuneta de la calle a tu padre ebrio, tienes una segunda chance de hacerlo. Y tú dices: sí, pero mi padre no estuvo como el mío, no estuvo allí, fue abandónico. Y sí, es doloroso acercarte a la mirada fría, a veces impersonal, de una mirada indiferente de un padre que a lo mejor nunca sentiste, que nunca te quiso. Pero es una sensación de sanarse uno mismo. Uno da porque le gusta dar, ni siquiera porque el otro se lo merece. Yo amo porque me gusta amar. Entonces, no importa qué pasó en la vida que te separó del ser querido, cuando uno termina de llorar, se tiene que comenzar a levantar. Como hablamos las semanas pasadas, uno tiene que abandonar la cama del hospital para alguien que está más grave. No puede quedarse en la cama, se necesitan camas. Hay gente que pasa peores cosas que las que estás pasando.
Uno tiene que decir, bueno, voy a resucitar. La tragedia de María era pensar que era demasiado tarde, porque a veces la situación apesta. De hecho, que le dijeron, Jesús, mi hermano hiede, hace 4 días que está envuelto ahí. Hiede. Está pútrido. Y sí, cuando está resucitando algo no va a tener buen olor. Uno a veces tiene que amar por encima de la peste. Miren, escuchen esto. Si tienes aliento, si vives, quiero que aprendas esto por tu salud mental, emocional y espiritual. Nos vamos a decepcionar. La gente decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros decepcionamos. No se puede vivir diciendo yo amo al que no me decepciona. ¿Quién puede tener un amigo que diga a mí nunca me decepcionó? Te va a tocar que a las 3 de la mañana quieres hablar y el amigo te dice no puedo hablar, estoy con mi mujer. Te va a tocar que necesitas que tu amiga viaje y te dice no puedo, ahora no tengo dinero. ¿Qué sé yo? Desde eso a decepciones más profundas. No hay gente que busca iglesia donde busca un pastor que no me decepcione. Yo te digo, está fregado conmigo porque yo te voy a decepcionar. Hay cosas que no te van a gustar. En vez de buscar amigos, pastores, iglesias que no nos decepcionen, tenemos que convertirnos en personas que no decepcionamos. Tú dices, voy a la iglesia esa y nadie me saludó. Hay gente que no viene porque es una iglesia muy grande y nadie te saluda. Y bueno, necesitamos un saludador. Párate como el Papa Francisco, así, ¡ey, saluda! Capaz que cambia la atmósfera. Uno tiene que decir, voy a aportar, en vez de quejarse, que no nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos, sino por lo que proponemos. Porque el pecado de omisión, de omitir, es peor que el de comisión, el de cometer. Cuando uno omite dar, cuando uno omite amar, no, es que a mí me van a herir. Y sí, amar duele. Si uno quiere resucitar una relación muerta, va a doler. Vale la pena la resurrección. No podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción, porque vamos a morir solos, amargados, intransigentes, inflexibles. Uno tiene que decir, bueno, ¿quién tiene padres perfectos? Si alguien tiene un papá perfecto, vení que te oro por el Alzheimer, porque no te acordás. ¿Quién dice mi papá, un prócer, mi mamá? ¿Qué papá es perfecto? ¿Quién tuvo? No fueron perfectos porque tú no eres perfecto como padre. ¿Quién tiene hijos perfectos? Hay un momento que tener 5 dedos en cada mano no es perfección, es ser normal. Después los hijos van creciendo, uno los cría como puede y no hay hijos perfectos. Miren, cuando mi madre partió a la eternidad, yo aprendí que los muertos no hablan, no pueden escuchar. Recuerdo que tenía 1.000.000 de interrogantes sin resolver en mi corazón y lloré. A pesar de que ya tenía muchos años de vida, lloré por las preguntas que quería hacerle. Lloré por los bisnietos que ella nunca iba a poder ver. Lloré por mi padre que sabía que no se iba a volver a casar. No por una decisión de mi padre, porque si no, nadie aguanta a mi padre como mi mamá. Y a pesar de los defectos de mi madre, yo lloré por sus intentos de proveer, de amarme, de protegerme, porque fue la primera persona que me escuchó. Y yo recuerdo que ella me aplicaba la ley fría. Ella era Miss Freezer. Y cuando yo no pude terminar en la escuela secundaria, mamá dijo, ¿sabes lo que me duele? Me duele esto, desgraciado. El desgraciado es que me había caído de la gracia de ella. Me duele que nunca vas a colgar un diploma en la pared. Y vas a tener que romperte los dedos como tu padre para trabajar. Y 3 días sin hablarme, porque la vieja era así, era Putin. Fría. Putin, así, no te hablaba más. Entonces, 3 días sin hablarme la vieja. Y yo dije, algún día voy a colgar un diploma. Pero claro, no había cursos de internet, no se había inventado el internet. Y la vida, la providencia divina hizo que me dieran llaves de la ciudad, reconocimientos, doctorado. Gente siempre inconsciente que anda dando esas cosas. Entonces cuando las empecé a colgar en la pared y me hice toda una oficina, dije, la voy a traer a la vieja y le voy a mostrar a la oficina y decir, métete ahí y lee los cartelitos, ahora vengo. Toma, para que aprenda, para que me diga, ¿y ese? ¿Qué tal, nene? Te dicen, pero grande, ¿querías eso? Sí, porque de alguna forma yo quería decirle, mirá, la vida me permitió tener lo que no me pudo dar académicamente una escuela, un colegio, ¿no?
Pero me di cuenta que cuando quise hacer eso, mi mamá ya empezó a ver me empecé a ver que su senilidad avanzaba, que devariaba, que preguntaba cosas venidas de la nada, que el Alzheimer empezó a cobrarse su víctima y su cerebro ya no era el mismo. Y una mujer que leyó tanto y hacía crucigramas y parecía tener respuesta de todo, ya no escuchaba, ya no podía hablar. Así que un día recuerdo que supe que se fue, aunque estaba en la otra punta del mundo, aunque estaba en Argentina. Era una hora silenciosa y quieta de la madrugada, de marea baja. Y yo supe que ella se estaba yendo porque sentí como que se acercó a la cama y me dijo Dantecito, como cuando me llamaba para ir al colegio, pero esta vez era para despedirse. Así que le dije que entre nosotros no había cuentas pendientes, que le agradecía que ella fue la primera que me escuchó, que de alguna forma le agradecía que eso me paró ante un gentío en mi vida adulta, y una vez que no teníamos cuentas pendientes entre los dos, la dejé ir, le deseé buen viaje, y ya a la media mañana, cuando alguien por las redes sociales me daba el pésame, yo supe antes, 2-3 horas antes, que ella se había ido, había partido a la eternidad. Mi mamá peleó todo lo que pudo y cuando la pelea era desigual, entera, se fue. Decidió no pelear más. Ahí es cuando entendí que ya no puedo hablar más con mamá hasta que me la encuentre en la eternidad. El gran ausente es mi padre, o lo fue, quien sigue vivo. Por eso digo que el peor sentimiento de orfandad no es cuando dices yo lo vi partir, porque ya está, mal o bien, se fue, como la brisa que tocó tu cara esta mañana, se fue. El tema es cuando está vivo. Yo siempre fui envidioso, y no voy a decir santamente envidioso. De esos equipos de padre e hijo, de esos padres que se revuelcan en la alfombra con sus hijos, le hacen cosquillas en la panza porque no lo tenía. Hubiese dado cualquier cosa porque mi padre jugara conmigo. Y cuando yo veo un padre malo, bien, sexagenario, septuagenario, que tiene sus orejas grandotas, porque vieron que cuando nos vamos envejeciendo las orejas nos crecen como los cocker. Uno escucha menos, pero la oreja se va agrandando. Y otras partes que no te voy a contar, porque también se van agrandando, no sé para qué. Y a mí me dan ganas de decirle, no importa, eres bendecido, que lo tienes. Porque el verdadero ausente no es el que murió, sino que no importa cuán deteriorada pueda estar la relación con tu padre o con tu hijo, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar eso, uno también deja de llorar, uno se sana a sí mismo. Yo por lo menos tengo recuerdos con mi padre, pero hay algunos que jugaron toda la vida en los campos de fútbol de la vida y nunca vieron entre las gradas el rostro que les gustaría. Yo he estado ante un gentío en un estadio, te confieso, yo una vez le dije a mi papá, papá, esto va a sonar muy argentino, muy petulante, pero te lo voy a contar cómo pasó, porque era la manera que mi papá entendiera, aunque ustedes lo tomen como falta de humildad. Le dije, papá, voy a hacer un evento, un show en River Plate, en el Monumental, el estadio más grande de Buenos Aires. ¿Y es lejos? Es como media hora de acá, pero te llevo. Ah, muy lejos, hay que estar parado. Papá, River lo llenaron los Rolling Stones. ¿Y U2? ¿Quién? Peor todavía. Billy Graham. Y yo voy a estar ahí. La gente va a llenar el estadio para escucharme hablar. ¿Y no van a sacar fotos? Sí. Tráeme una foto, me dice el viejo. Uno puede escuchar el rugido de la multitud, pero uno extraña un rostro. Ahora usted dice, bueno, yo también, a mí también me pasó. Un día dice David, el rey David le dice a Jonathan, mañana es nueva luna y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Primera de Samuel 20:18. Entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida, tiene que hacerlo. Aunque tengas que desintoxicar a tu papá para que te escuche un rato. Daría lo que sea por 5 minutos con la vieja, pero no con Alzheimer. Porque los últimos años me decía, ¿fuiste a la escuela? Mamá, ya no vi más. Abrigate. ¿Fuiste a la escuela? Se ve que cuando yo no le colgué el diploma, dijo, a este lo meto en la escuela y lo dejo encerrado ahí. Yo daría 5 minutos para contarles que la vida me trató bien, que Dios fue fiel, que sus libros ayudaron, que tenía razón, que ser autodidacta, que la neurogénesis nunca se detiene, que uno siempre puede aprender.
que uno no termina de aprender cuando cuelga un diploma en la pared. Si uno va por la vida como un aprendiz. Uno puede sumar inteligencia, sumar intelecto. Yo quisiera decirles tantas cosas. Supongo que esas pláticas las tendré que tener en el cielo, pero no daría cualquier cosa por charlar eso aquí. Pero a veces siento que no puedo, y mi papá tampoco, porque está internado, y porque cuando voy, él quiere hablarme de que el otro hermano que no me visita, y tu hermano no me visita. Hace poco fui, tu hermano no me visita, y los nietos, papá, estoy acá, yo sí estoy. Pero tu hermano es un desgraciado, no sé quién lo habrá parido, y ustedes lo parieron. Y le digo, pero acá estoy. Ay, tu cuñada, lo que es papá. Porque yo sabía que si lo sanaba, me estaba sanando yo. Entonces, si tu padre está vivo, encuéntralo. Y si tu padre ha muerto, sé padre para tus hijos. Siempre se puede enmendar. Sé madre para tus hijos. Dales lo que te hizo falta. Dales lo que te hizo falta. A veces uno se va mirando al espejo y se va convirtiendo en ese hombre que no quiere ser, o en esa mujer que no quiere ser. Hay mujeres que dicen, ay, cada vez me parezco más a mi madre. Y sufren. Pero no solo porque heredaste la sentadera, sino porque te vas pareciendo en el carácter. Y a veces yo me encuentro repitiendo frases de mi papá que me hielan la sangre. Y entonces, en vez de decir, bueno, yo me parezco a mi papá y que... En vez de decir eso, digo, no, yo voy a retener lo bueno, la cultura de trabajo, los valores, pero lo malo lo voy a cambiar. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo ya no tengo mi papá. Bueno, no tengo mi mamá, pero tienes hijo. Si no tienes padre, puedes ser padre. Convertirte en todo lo que deseaste tener. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por los divorcios, por los abusos, y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo tu hijo, es tu hijo. Este mensaje yo lo llamé aún eres mi hijo, porque el hijo puede estar muriéndose de sida, haber cambiado de sexo, ser presidente de la república. Sigue siendo tu hijo. Es tu hijo y lo va a ser siempre. Es tu hijo. Porque a veces está la bobería de pensar, sí, pero ahora que estás, ahora que es homosexual, ahora que cambió de sexo, ahora yo no sé, primero que cambie tu hijo. Si no abraza, no se sana, no cambia el dolor, lo que puede traer, que es mucho más que su elección sexual, o lo que ha hecho con la vida, o el despadre que ha hecho. Porque puede ser que tu hijo sea despadroso, pero eso no lo heredó de los indígenas, eso no vino de los mayas. Cuando el hijo pródigo se levantó de comer entre los cerdos y dice, voy a volver a mi papá, a mí me sorprende que en la historia de Jesús su papá nunca le dije, te lo advertí. El viejo estaba allí, artrítico, cerrando los ojos, mirando calle abajo. No había un solo día que el viejo no veía a ver si un día el hijo que dilapidó la fortuna iba a volver. Y la historia dice que cuando el hijo viene maloliente, mugriento, de estar apacentando cerdos, un hato de cerdos, a él no le hizo falta muletas ni andador, saltó la reja y se fue corriendo a abrazar al hijo. Dijo, tú eres mi hijo, y lo abrazó. No necesitó nada. Hay tiempo que es momento, temporada de abrir los brazos, hombre. Hay momentos que hay que abrir los brazos, mujer. Hay que dar la bienvenida a pesar de la falla, de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separaron. Eso es lo que ha hecho grande a esta congregación. Que el amor sea más fuerte. ¿Sí? Le digo, cuando yo aconsejo a alguien y me dice, no sabes lo que acabo de hacer, yo le digo, pero sabes que Dios te ama, ¿no? No, pero te voy a contar lo que hice porque... Pero no, ahora me contás. Pero estás comprendiendo lo que te digo, Dios te ama. Y de pronto su mirada cambia. Porque a veces pensamos que estamos más cerca de Dios si vamos más a la iglesia, si vamos a la comunión, si vamos a la misa. Y Dios te sigue amando, eres su hijo, siempre. ¿Por qué lo sé? Porque soy padre. Quiero lo mejor para mis hijos, pero si alguno de ellos fallara en la vida, en su moral, en sus principios, yo sería el primero en estar a su lado. Soy así hasta con mis amigos. A veces me dicen, ¿cómo te sacás foto con ese político corrupto? Porque es mi amigo, que tengo la culpa que se hizo político y corrupto. Es mi amigo. Y los amigos están en las buenas, en las malas, y yo voy. Y aunque me consta que ahorcó a la suegra,
con ganas de felicitarlo, yo voy ahí y me quedo con él. Porque es mi amigo. Y puede divorciarse y le puede ir mal. Yo no busco amigos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfecto, yo no puedo pedir lo que no ofrezco. Quien quiere ser mi amigo me tiene que querer como soy. Con mis argentinismos, con mis errores, con mi intensidad, con mis síndromes. Me tiene que amar como yo soy. Me molesta cuando alguien me dice, cambia para que te acepte. ¿Y por qué tengo que cambiar si no sos la Madre Teresa vos tampoco? Nadie orina agua bendita acá. Entonces, si no orinamos agua bendita, uno no puede pedir perfección al otro. Y el padre, cuando ve al hijo que viene embarrado y lo ve que viene, va volando y lo abraza y le dice, quiero que vuelvas a casa. No le pregunta nada. Y siempre me dije, ¿por qué no le dijo, te lo advertí? ¿Por qué no le dijo, yo te dije? Porque yo te lo dije, se merecía. ¿Qué hubiese dicho una madre? El hijo viene y te dice, mami, dame todo lo que me corresponde y me quiero vivir solo. No quiero que me atiendas más ni me controles, voy a vivir solo. Tú dices, anda, lávate los calzones solo, anda, ya vas a volver. No te necesito, ni un huevo sabes hacerte. Y se va. Y la madre lo espera porque lo ama. Sabe que el hijo la va a necesitar. A los 3 meses vuelve, ma, ¿te quedas callada? Ay, las Teresas Calcuta. Ay, no, yo la amo. ¿Te quedas callada? No. Mira, ahora que te bañaste, quiero que hablemos. Te lo dije, es como un placer que le sale de acá. Hasta que no lo vomite, ella no va a estar bien. No estoy dejando exento a los varones, pero digo, las mujeres, yo porque tuve mamá, son así. Te lo dije. Porque aparte son profetas, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a romper la cabeza y cómo me voy a reír. ¡Paf! Y claro, Walter Mercado, reencarnar. Y en la parábola de hijo pródigo, el padre no se regala, él te lo advertí. Ni él te lo dije, ni pasa nada. Va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo para decirle te lo dije? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que sabía? Que yo no sé en la historia. Yo no sé. Bueno, me costó dislucidarlo, pero creo saberlo. Creo que, a pesar del cabello mugriento y del olor putrefacto del muchacho, se le colgó del cuello porque él sabía que cuando tocara a su hijo, se estaba tocando a sí mismo. Ese viejo no tendría seguramente un padre vivo. Y estoy seguro que le quería dar al hijo lo que él no tuvo. Y estoy seguro que él habrá recordado los propios errores que él cometió cuando joven y su padre capaz que no le perdonó y nunca lo recibió. Y en lugar de que ese patrón genético viajara en la familia y él le hiciera a su hijo lo que le hicieron a él, un día decidió revertir la maldición y lo abrazó. Y el hijo dice, papá, huelo mal. Aún eres mi hijo. No sabe lo que me mandé. Aún eres mi hijo. ¡Ey! ¡Fiesta! Un cordero, preparen algo, un asado argentino. Y vino de Mendoza, Argentina, porque en la Biblia cada vez que habla de vino argentino. Sépanlo, se los regalo de parte del corazón. Y preparen porque mi hijo ha vuelto. Se había perdido, pero sigue siendo mi hijo. Así que, mi querido, yo quizás no sé si tienes papá vivo o no, o si eres padre, pero de algo estoy seguro, eres hijo. Lo que puedes no tener es un hogar. Puede que seas un corazón sin techo que navega a los 40, a los 50, a los 60 y quiero decirte bienvenido a casa. Aún eres mi hijo, aún eres hijo de Dios, aún puedes sentarte a la mesa. No saben cómo me cambió a mí la vida cuando empecé a ver a Dios así.
Porque la religión me ponía un montón de condiciones. Bueno, si vas a hacerte cristiano tienes que dejar esto, adoptar esto, cambiar lo otro. Y un día alguien me dijo, no, a ver si nos entendemos. Dios te ama porque eres hijo. Dios te ama lo que sea. Después por amor vas a cambiar. Por amor vas a enmendar. Por amor vas a querer honrar el amor que te dan. Pero la fidelidad no surge como resultado de una condición eclesiástica o de una denominación. El amor y la fidelidad surge a partir del amor, cuando uno se siente amado. Y a lo mejor hace tiempo que extrañas el abrazo del padre, del viejo. El abrazo del que te dice, bien campeón, bien hecho muchacho, bien hecho pequeña. Y si tuviste la fortuna que fue un buen papá, lo recuerdas. Y te hace falta, yo sé, nos hace falta. Pero uno puede enmendar, uno no puede llorar en la puerta de la tumba de lo que nos pasó, de lo que pudo haber sido, de la vida que pudimos haber tenido. Ya está. Lo que pasó, pasó, viviste, como digo siempre, como pudiste. Cada uno hizo lo que pudo. ¿Quién es buen padre acá? ¿Quién dice yo soy excelente padre? Nadie. Cuando aprendemos a ser padres somos abuelos. En aprender a vivir se nos va la vida, decía Joan Manuel Serrat. Y yo lo creo. Uno hace caminante al andar. La cosa es que uno tiene que enmendar. Como padre, ¿qué importa si en esta historia eres padre o eres hijo? Trata de enmendar. Porque tus padres, si los tienes, se irán como la brisa de la mañana. Y si tienes hijos, Dios te da una chance. Sé ese cómplice, ese amigo. Por lo menos yo intento torpemente ser el padre que no tuve. Trato que mis hijos encuentren en mí alguien en quien pueda confiar. Y tal vez algún día ellos hablan de que no lo fui. Pero nunca dirán que no lo intenté. Nunca dirán que no puse cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí en tratar de enmendar. Yo no voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, por las tablets que no tuve, por el internet que jamás soñé tener. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar. No permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. Mi querido, la vida puede que te haya tratado mal, yo lo sé. Yo desconfío del que no cojea, porque si has vivido lo suficiente tienes cicatrices. Y esas cicatrices de alguna forma hacen al hombre o a la mujer que eres. Lo cierto es que un día llegas y tienes que decidir. Si vivir mirando hacia el pasado, conducir un automóvil, mirando por el espejo retrovisor, seguramente vas a estrellarte. O decir, de tanto en tanto voy a mirar y enmendar.
siempre ocurre eso. Si quieres agradarle a la gente, vas a terminar ofendiendo a Dios en algún momento de la ecuación. Si temes ofender a Dios, o sea que tienes temor de ofender a Dios, en algún momento vas a terminar ofendiendo a la gente. Es uno u otro. Mi consejo: ofende a los religiosos, a los fariseos. Es lo que Jesús hizo con gran intencionalidad, con mucha congruencia. Yo siempre menciono que mantener la paz no es lo mismo que provocarla. Mantener la paz es barrer lo que nos sucede, barrer la crisis, barrer la frustración bajo el tapete. Eso es mantener la paz. Provocar la paz a veces demanda tener una actitud de guerra. Aunque parece incongruente, eso es lo que provoca la paz. Mantener la paz es: no hablo, no confronto, me callo la boca, me hago menso, para que la paz pueda continuar. Pero es una paz ficticia. En realidad es una bomba de tiempo. En algún momento va a explotar si no confrontas, si no tienes conversaciones serias, duras, si a veces no hablas con tus hijos de manera firme, lo cual no es faltarles el respeto ni provocarlos a ira, sino decirles lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede bajo tu techo y lo que no se puede bajo tu techo, así tengan 8 años o 35. Si está bajo tu techo, eres el sacerdote del hogar. Y como sacerdote del hogar, a veces tienes que confrontar. No puedes decir: ¿cómo le voy a decir algo si ya tiene más de 21 años? Claro, si vive en otra casa, hizo su vida, a lo sumo podrás darle un consejo y a veces si te lo pide. Pero cuando está bajo tu techo, como digo yo siempre, no paga renta y está allí usando tu apellido, tu comida, tu techo, tu cobijo, tiene que haber una regla, una norma de convivencia. Para eso tienes que a veces confrontar. Ese confrontamiento, estoy hablando por ejemplo el ejemplo de los hijos, podría ser entre cónyuges, podría ser en una iglesia, en un comité político, en cualquier ámbito. Si uno no confronta, un jefe a un empleado, entre 2 empleados para que las cosas funcionen, si uno en un momento no confronta, barre bajo el tapete eso que posponemos una y otra vez y decimos: bueno, pero por lo menos estoy en paz. No estás en paz. La paz hay que provocarla. Y cuando uno confronta, a veces parece que la paz se pone en riesgo, en juego, porque claro, hablamos firme, porque la atmósfera no es la mejor, pero después de eso viene la verdadera paz, cuando uno pudo confrontar. Ese era Jesús. Los religiosos han hecho un Jesús a su imagen y semejanza. Me doy cuenta cuando, por ejemplo, me dicen: así no respondería Jesús. No conocen a Jesús. Siempre lo ven como si fuera un pelele, un pusilánime, como que alguien que a lo mejor retrató Hollywood, pero no es el Cristo que retrata la Biblia. Jesús era alguien que supo cuándo callar, porque si hablaba cuando iba hacia la cruz, no pagaba nuestros pecados, pero que en otros momentos no se callaba. Aun cuando le hacían preguntas trampa, aun cuando ni siquiera le hablaban, dice la palabra, y él, viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo: hipócritas. Miren que hay que confrontar con lo que el otro está pensando. Porque ustedes dicen: tuve que confrontar porque no me quedó otra, porque vino y me ladró. Pero Jesús ni esperaba que le hablaran, diciendo y viendo lo que cavilaban en sus corazones, les dijo: hipócrita, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Viendo lo que había en sus corazones. En otras palabras, viéndole las caritas de sinvergüenza, los confrontó. Ni siquiera los dejó hablar. ¿Por qué? Porque él quería provocar la enseñanza, quería que crecieran, quería incomodarlos, porque a veces la incomodidad de una confrontación nos lleva a crecer y nos lleva a otro nivel. Si uno quiere evitar conflictos, uno se va a callar, se va a hacer menso. Jesús no evitaba los conflictos. Yo recorro los 4 evangelios y veo que donde iba provocaba alboroto. Sí, calmó la tormenta en la barca, pero cuando estaba en tierra firme causaba el alboroto. Tengo todas las bases bíblicas para contárselos cómo él creaba conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es el catalizador del crecimiento. Cuando uno está en conflicto, crece. El conflicto, la frustración es lo que nos hace crecer, es decir, aprendí de esta situación, no me vuelve a pasar nunca más. Si uno no tiene confrontación, si uno no tiene adversidad, nunca crece. Los que somos papis quisiéramos darle a nuestros hijos una pastilla o una dosis concentrada de experiencia para que no tengan que sufrir. Pero tengo una mala noticia:
van a sufrir decepciones, van a tener sus frustraciones. Alguien quizá a quien amen con todo el alma les dirá que no, te confundiste, solo te quiero como amiga. ¡Oh! Y les partirán el corazón. Yo daría cualquier cosa para que nadie le parta el corazón a Megan o a cualquiera de los varones, pero sé que eso va a ocurrir eventualmente. Los despedirán de algún empleo, les irá mal en algunas materias en la universidad. Son cosas que trataré de que no les pasen, pero si les pasa, sé que eso los hará madurar, los hará crecer. No podemos meter a nuestros hijos envueltos en algodón y en una casa de cristal para que no sufran, porque el sufrimiento, dice la palabra, es el catalizador del crecimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿por qué? Yo he vencido al mundo. ¿Reciben la palabra, sí o no? Ahora, uno de los mayores errores que yo cometí cuando era más joven, que esto no fue hace mucho, yo soy extremadamente joven, pero fui más joven, es como líder intentar que todo el mundo esté cómodo. Y entonces, si me arrepiento de algo, es no haber exigido más a los que eran de mi círculo más íntimo. Hablo incluso cuando vivíamos en Buenos Aires. Muchas veces yo no exigí porque quería que no se incomodaran, no quería ser el malo de la película. Y entonces un día supe que eso a la larga no beneficiaba a nadie, que yo tenía que redefinir mi descripción como líder. Yo tenía que redefinir mi forma de liderar. Y entendí un día que como Jesús, mi labor era consolar a los afligidos y afligir a los cómodos. Afligidos, vengan que los consuelo. Los cómodos, vengan que los voy a afligir. Eso es parte del crecimiento. Entonces, como líder, he entendido de que los seres humanos solemos quedarnos cómodos. Buscamos la zona de confort. Y si no tenemos a alguien que nos exija, alguien que continuamente nos incomode, nos lleve a caminar sobre las aguas, nos vamos poniendo flat, playitos, nos vamos quedando en una situación de raquitismo espiritual, emocional. Necesitamos tener aventuras espirituales. Por eso yo digo que como líder, a diferencia del líder que fui hace unos 20 años atrás, sigo consolando a los afligidos, pero me gusta afligir al cómodo. Afligirlo en el sentido de que la disciplina, la exigencia a largo plazo ayuda a crecer, y posponer a veces conversaciones difíciles porque nos falta la energía emocional o el valor causa un problema a gran escala. Son problemas subterráneos que a veces se explotan en las iglesias y se generan unas divisiones terribles. Y a veces está bien que guardemos una conversación difícil para un momento donde estemos mejor emocionalmente. Pero hay gente que pospone todas esas conversaciones difíciles para algún día. Pregúntenle a un padre que tiene un hijo perdido, no solo en drogas, puede ser que sea en la delincuencia, que ya no le habla. Y si él logra sincerarse, te va a decir: yo pospuse muchas pláticas por falta de tiempo, porque llegaba cansado, porque no quería pelear, porque odio los gritos, porque me discutía mucho. Y ese posponer conversaciones difíciles, posponer el confrontar por creer que hay una casa llena de paz, lo único que amontona es basura debajo del tapete. Entonces depende de los líderes quitar esos focos a tiempo. ¿Cómo? Provocando, diciendo las cosas en tiempo real, porque cuando uno ama de verdad requiere decisiones duras, conversaciones duras, como tenemos que hacer con nuestros hijos. Jesús, yo leo las Escrituras y cada vez me fascina más la vida del Señor. El otro día me di cuenta que Jesús sanaba adrede los días sábados. Podía haber elegido cualquier otro día, pero él decía: es más divertido sanar los sábados. Los judíos no se bañaban, no se higienizaban los sábados, pero él decía: yo lo voy a sanar para matar 2 pájaros de un tiro con la misma piedra. Porque sanaba a los enfermos y se metía bajo la delgada piel de los fariseos que se justificaban a sí mismos. Entonces, a propósito, no había notado que tal vez los judíos hubiesen aceptado que Jesús sanara a un paralítico un día sábado. La explicación es lógica. Si se cae una ovejita en el pozo, ¿por qué sábado no la van a dejar hasta el lunes o hasta el domingo? Tiene lógica. Pero el tema era que los sábados no podían cargar nada, no podían hacer el mínimo esfuerzo. Y Jesús dice: ¿ya estás sano? Sí. Voy a provocar. Toma tu lecho y anda.
Tenía que haberle dicho, no toques el lecho, lo vienes a buscar mañana, nadie lo va a tocar, es sábado. Pero lo hace cargar el lecho, y eso es lo que revienta a los religiosos. No pueden ver el milagro, porque están viendo un hombre haciendo esfuerzo un día que la religión dice que se supone que no tiene que hacer esfuerzo. Jesús los irritaba, los estaba aguijoneando, y eso es lo que hace cuando amas a alguien. Lo aguijoneas para que tenga que salir a la vida. Muchos de nuestros hijos necesitan que los aguijoneemos. Hay una edad de que tienen que permanecer en el nido, los protege, los cubre, pero cuando se transforman en mamuts, tienes que aguijonearlos. Las águilas construyen su nido, las mamás águilas, con espinos. Son todos espinos que cualquier pichón que nazca ahí podría morir ensartado, pero lo que hacen luego es ponerle barro y ponerle paja. Les lleva un trabajo descomunal para que eso quede un colchón confortable. Y uno se pregunta, ¿por qué debajo pondría espinas? Pero el águila sabe, o la mamá águila, que hay un momento que sus pichones tendrán alas para volar, pero el nido es tan confortable que no querrán volar. Así que el águila lo que hace es ponerse por instinto en el peñasco contiguo e invitarles a sus pichones a que vuelen. En su idioma de águila les dice, muchachos, ustedes ya pueden volar, no son gallinas. Deberían salir del nido. Y los mamuts de águila dicen, no, yo estoy cómodo acá con mami. Y están ahí. Ahí es cuando el padre o la madre tiene que luchar con la ambigüedad de, yo también los quiero retener. ¿Qué mami no sigue sintiendo que su hijo es su hijo? Aunque su hijo tenga 50 años, seguirá siendo tu hijo siempre. Ay, ¿qué le pasa a mi nene? 38 tiene el nene. ¿Sí? Y eso no está mal. Pero a la vez uno tiene que saber que ellos tienen que volar su propio vuelo, si no les estamos haciendo un daño. Los estamos haciendo raquíticos intelectuales, flacos mentales, dependientes espirituales, y eso hará tarde o temprano que sufran de una bulimia y una anorexia almática tan grande que es peor que si la tuvieran de manera física. Porque si el papá no está ahí para decirle qué tienen que hacer, o la mami para decirle qué decisión tienen que tomar, meterán la pata. Entonces el águila los invita a volar, y los aguiluchos por instinto nunca querrán volar. ¿Quién cambiaría un nido confortable donde todas las mañanas te traen el gusanito en el pico? Acá hay solteros que no se casan por eso, porque hablan el piquito así y les cae el gusanito. Y hay cada madre trayendo el gusanito. Dios mío. Entonces lo que hace, por instinto, cada madre águila hace eso, se acerca al nido y empieza con el pico a quitar lo confortable del hogar. Quita el barro, quita la paja y quedan las espinas. Y allí es cuando los hijos tienen que elegir entre el aguijón o volar. Piensan, yo supongo que piensan, tirarme al risco es una muerte probable. Nunca he volado. Pero después miran el nido y dicen, pero esto es una muerte segura. Y entre la muerte segura y la muerte probable saltan al vacío, porque literalmente todos los pichones de águila que empiezan a volar lastimados. Todos tienen sangre por los espinos, por los aguijones. Y empiezan a volar y van a ver que se golpean contra los peñascos, pero por instinto abren las alas y comienzan a volar. Nunca más regresan al nido y van por su propio gusanito. El que tiene oído que oiga. Hermano, busca tu gusano. Dígale al que está a su lado, busca tu gusano. Ahora, si uno viera objetivamente a la madre águila, diría, qué desalmada, qué desalmado este bicho. ¿Cómo hace algo semejante? Pero ella entiende, aún por instinto, lo que Eclesiastés dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Un aguijón es un bastón con púas para dirigir el ganado. Y a veces hay que decir algo hiriente o hacer algo hiriente para ayudar, aunque ustedes no lo crean. Porque si realmente los amamos, los vamos a aguijonear para arrearlos. Ahora quiero matizar esto un poco, porque tampoco es una licencia para lastimar gente. Porque así como algunos dicen, sí, no lo había pensado, hay otros que dicen, sí, por eso yo aguijoneo. Hay algunos que le encanta. Entonces déjenme matizar esto. Esto no es una licencia para salir a herir. Las motivaciones tienen que ser correctas. Tienes que usar palabras correctas en el momento correcto
y fundamentalmente en el espíritu correcto. Porque amas. Si tú tienes motivaciones secretas o escondidas, tienes que guardarte las palabras hirientes, porque no vas a provocar paz, vas a provocar más guerra. Si lo que estás diciéndole a alguien es para desahogar tu frustración, o vas a decir algo para sentirte bien contigo mismo, para decir, bien, se lo dije, no pasé por estúpido, eso provoca guerra. Como pastor continuamente tengo que pasar por el filtro. Si lo que voy a decir es para desahogar mi frustración, que vaya que las tengo porque soy humano como todo mundo, o porque realmente amo a la persona y la quiero corregir y no la quiero perder. Es un filtro que uno debe pasar continuamente. Lo mismo cuando hablas con tus hijos. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué está diciendo? No vacíes tus frustraciones en los hijos. No grites para decir, ay, si no gritaba, me iba a ir a la cama mal. No. Tú tienes que saber que Dios te entregó personas que tú tienes que criar, tú tienes que hacer crecer o ayudar a que crezcan, a que se solidifiquen y no provocarlos. Si estás ahogando frustraciones en ellos, es lo mismo que golpearlos físicamente. Tú tienes que entender que la corrección es para que ellos crezcan mejor, porque los amas. Y aunque te duela más en el alma, como decía mi vieja, a mí me duele más el corazón que tu traste, me decía la vieja, que tus nalgas. Traducción a la cosmopolita iglesia. A mí me duele más el corazón que tu trasero. Tu abuela te duele el corazón más que el trasero, decía yo. Porque yo no me sentaba por semana. Porque la vieja no venía con psicología. Era la chancla y me daba así y si escapaba era peor porque me daban las piernas y eso dolía más. No estoy diciendo que le tengan que pegar a los hijos. Eran tiempos, hace muchos años, cuando todavía los padres creían que esa era la única forma de criar a un hijo. Pero yo creo que la vieja, yo podía discernir, aun cuando era muy chiquitito, cuando la vieja o el viejo estaban ahogando sus frustraciones o realmente me quería corregir. Porque cuando realmente me quería corregir, de verdad la vieja lloraba. Decía, a mí me duele más, desgraciado, dejarte sin televisor, dejarte sin mirar Bonanza. Me duele más, me duele más. El viejo enseguida decía, bueno, está bien, se le pasaba. Cuando pasan los años me pasa lo mismo que con los profesores del high school o los profesores de la primaria. ¿A quién hasta el día de hoy yo respeto más? Respeto más al que me aguijoneó para elevarme a un nuevo nivel, el que me exigió. Yo no respeto tanto a aquellos que se tomaron las cosas con calma conmigo, sino respeto más a los que vieron mi potencial, me aguijonearon y me ayudaron a salir del nido. Que me dolió, en el momento los quería matar por echarme del nido. Yo no podía entender cómo mi papá me dijo, así que deja el colegio, bueno, no hay problema, un día para dormir. ¿Cómo un día para dormir? El lunes puede dormir, el martes lo quiero trabajando. No, pero tengo que conseguir, consiga o no vuelva a casa. Vago yo no mantengo. No, pero lo que pasa es que si no consigo, ¿qué hago? No vuelva a casa, o vuelve con un trabajo o no vuelva. Así que ustedes dicen, pero qué duro, salí el primer día y no conseguí trabajo. Así que yo decía, ¿cómo hago? Tengo que volver con un trabajo. Así que estaban friendo unas hamburguesas al lado de la estación de trenes, de la terminal de trenes, esto es en Buenos Aires, en Constitución. Estaban friendo hamburguesas, le digo, ¿me dejas freír hamburguesa? No, nene, no, pibe, no contratamos gente. Gratis, aunque sea. ¿Me dejas freír hamburguesa? Y me dice, ¿para qué? Porque tengo que volver a casa con olor a algo. Así que fríe hamburguesa hasta tarde. Y después me dio una propina. Y volví y dice, papá, ¿y conseguiste? Le digo, mira, fría hamburguesa. Y tanto estudiar para fría hamburguesa, me dice. Bueno, pero lo estoy intentando. Claro, en el momento me dolía. Yo decía, pero a fulanito no le dicen nada. Menganito está en la casa mirando la tele. Hoy entiendo que eso forjaron en mí una filosofía de trabajo, de esfuerzo, una manera de ver la vida que me empujó, me aguijoneó a volar alto. Y quiero decirte que tienen un pastor que te va a aguijonear, que cuando diga, qué cómodo que estamos, ya pagamos la arena, a algún lado vamos a ir para complicarnos la vida, o a Uganda, o al Dolby, o a Las Vegas, o a Israel. Pero si no, no crecemos. ¿Alguien está oyendo estas palabras, sí o no? Ahora, tengo dos preguntas vitales para que respondas en tu corazón. ¿A quién tienes que aguijonear? ¿A quién dices, sí, la verdad le hace falta y dejarle el aguijón adentro un ratito así?
Esa es una pregunta que se responde fácil. Todos tenemos a alguien a quien sabemos que tenemos que aguijonear, un poco. Si no, no se mueve. Si no empujamos, no avanza. Vieron que hay gente que si no empuja no nació con gasolina de fábrica. Está lindo el auto, pero si no lo empuja, no arranca. Hay gente que es así. La segunda pregunta es, ¿a quién le diste licencia para que te aguijonee? ¿A quién le diste? Te doy autoridad que si ves algo mal me lo digas. Te doy la autoridad y no me voy a enojar, no me voy a ofender. Sé que será una conversación difícil, pero el hierro no afila el hierro si no hay fricción. Así que te doy licencia, porque hay gente que no le da esa licencia a nadie. Nadie en el planeta Tierra, excepto Dios, le puede decir nada. Y cuando Dios le habla, dice, Satanás, te reprendo, porque tampoco cree que es Dios. ¿A quién le das licencia? No tiene que ser tu cónyuge, porque a veces justamente la familiaridad produce mucho menosprecio o subestimación. A veces la mucha familiaridad produce subestimación. Tú le dices algo a tu hermano y te dice, es mi hermano. ¿Qué sabe? Esta sí es mi vieja. A veces la familiaridad produce subestimación. Por eso hay jefes que jamás pueden tener relación con sus empleados porque no todos los empleados se saben ubicar. Y creen que porque fueron a la casa del jefe, el lunes ya pueden llegar una hora más tarde. Y entonces el jefe dice, ¿cómo se lo digo? Si ayer estuvimos comiendo asado. Y el jefe dice, no, pospongo la conversación porque se va a ofender. El empleado dice que no me diga nada, que ya somos amigos. Entonces ahí es cuando se genera el descontento de estar uno con el otro a causa de una amistad que confundió las reglas de juego. Entonces yo creo que a veces tenemos que tener en claro que no todo el mundo que nos rodea nos puede aguijonear. Pero necesitas un líder, necesitas un mentor que le digas, mira, si ves algo malo, ¿me lo dirías? Si ves que estoy actuando mal. A mí me encanta cuando alguien me dice, mira, enséñame, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debería cambiar? ¿Por qué me pasa esto con esta y con este y con este y con el otro? ¿Qué crees que es el patrón que estoy operando mal en mi vida de modo que todo el mundo me trata de esta forma? Eso es lindo, le estás diciendo a alguien, aguijonéame si tienes que hacerlo, no me dolerá. No estoy pidiendo palabras dulces ni que me digas cosas bonitas. Es la única forma de crecer. Por eso digo, ¿a quién le diste licencia para que te pueda aguijonear? Yo le decía siempre a mis hijos más grandes, a Brian y a Kevin, o por lo menos una de mis oraciones más frecuentes, y se los he dicho en alguna ocasión, que ellos tienen que tener un corazón blando para con sus padres, para con Dios, pero protegidos por una piel dura. La piel delgada no es suficiente para proteger un corazón blanco y es muy herida a menudo. Proverbios 19:11 dice, la gloria es pasar por alto la ofensa. Así que yo he decidido que mi corazón se ponga cada vez más tierno con el Señor, pero mi piel más dura para proteger ese corazón tierno. Y he decidido, como dicen las Escrituras, ser un hombre difícil de ofender. Es maravilloso ir por la vida siendo difícil de ofender. Como la película de Bruce Willis, Duro de Matar. Bueno, duro de ofender. Es lindo ser duro de ofender. Que la gente diga, ¿sabes lo que tienes que decirle a este para que se ofenda? Nunca se ofende. Te toma todo con humor. O no te registra, o está en otro nivel. No hay manera de ofenderlo. Todo se lo toma con ironía, con humor. Parece un niño. Eso es maravilloso. No hay mejor cosa que la gloria es pasar por alto la ofensa. Porque cuando la flecha de la crítica penetra tu corazón, no pasando por el filtro de la Escritura, estoy hablando de la crítica mordaz, la que te quiere destruir, en lugar de hacerte crecer, te destruye. Haga memoria los que fueron al high school, a la escuela secundaria, porque de la escuela secundaria nadie se gradúa, se sobrevive. La mayoría en algún momento, en algún punto hemos tenido cierto bullying por algo, o por el físico, o por la preparación académica, y sobrevivimos, salimos adelante. Al reflexionar me doy cuenta que eso nos para en la vida real de un modo diferente, pero hoy en día las cosas han cambiado, afortunadamente, ¿no? Y la seguridad de un niño, a veces nos vamos hacia el otro lado, a tal punto que cualquier cosa puede ofender a nuestros niños. Entiéndanme lo que trato de decir y a lo que apunto. Llevo esto al ámbito espiritual. A veces estamos tan sensibles, nuestra piel es tan blanda, que cualquier cosita ya nos lastima, nos ofende. Tenemos la piel tan fina que
que cualquier cosa, cualquier crítica, ya estamos dispuestos a irnos a otra iglesia, a salir del liderazgo, me voy a tomar un sabático, porque sentimos que nos ofende cuando deberíamos tener una piel preparada para que nos aguijoneen. Ninguno dice amén, pero me miran raro. No importa. Yo sabía que me iban a mirar raro. Por eso tengo otras preguntas. ¿Cuándo fue la última vez? Es una pregunta diagnóstica. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste criticado? Que te llegó a los oídos que hablaron mal de ti. Si no fuiste criticado hace mucho, deberías ponerte nervioso. Porque estás a favor de la corriente en vez de desafiarla. Y no te puedes distinguir si no produces olas. Tienes que mecer el bote aunque a los otros no les guste. Eso hacía Jesús. Jesús llegaba y sanaba un sábado. Se metía en la sinagoga y daba la vuelta a la mesa de los cambistas. ¿Saben lo que descubrí? Esto no me lo enseñó ningún predicador. Que los templos, las sinagogas, tenían guardias romanas. Ah, no, pero es Jesús. No se lo reconocía como el Mesías. Era un rabino. Digo, ¿cómo es que ninguno actuó de oficio? Señor, no toque la mesa de los cambistas. ¿Cómo es que ninguno defendió el negocio de los judíos si los romanos estaban a favor de los fariseos? ¿Cómo es que todos se quedaron así, impávidos ante la revolución que hizo Cristo cuando dijo: habéis transformado mi casa en cueva de ladrones? Y tiró a los que vendían palomas y arrojó a los cambistas que cambiaban monedas. Es un desastre. Digo, ¿cómo no intervinieron los romanos? Y me doy cuenta que obró con tal autoridad Jesús que los soldados, por alguna razón, tuvieron temor de pararlo. A mí me enseñaron una vez que si vas a entrar a un lugar sin permiso, entre seguro. Yo he entrado a casa de gobierno así. Buenos días. Y llegué hasta el gobernador. Nadie me paró. Si yo digo, buena, acá ni llego a preguntar. ¿Saben cómo comenzó la carrera Steven Spielberg en Universal Studios? La primera vez que se inaugura Universal, que no era un parque temático, simplemente había un trencito que recorría los estudios. Él iba allí como turista y estaba tan fascinado, tenía 18 años Spielberg, estaba tan fascinado con lo que pasaba en Universal Studios que él un día se sube al trencito con un maletín y en un momento se baja del tren y se mete en un plató, en un sitio donde estaba, en un set de filmación. Y sale cuando todos los empleados salen así. Chao, hasta mañana. Se aseguró que el que estaba allí lo viera decir hasta mañana. Era un turista que entró al trencito. No saquen ideas, esto fue hace muchos años. Al otro día, con el mismo maletín, dijo: buenos días. Durante meses nadie le preguntó quién era ese hombre que entraba todos los días seguros a aprender. No hacía nada malo. Se iba a los sets de filmación a aprender hasta que alguien preguntó quién es y él dijo: un turista que entró hace 6 meses. Yo creo que Jesús actuó con tal seguridad cuando dio vuelta a la mesa de los cambistas que nadie se atrevió a hablarle ni a decirle: ¿qué estás haciendo? Porque estaba seguro de lo que estaba haciendo. Dijo: mi casa. Y dijo: ¿viste que dijo mi casa? Debe ser el dueño de todo esto. Así que veo un Jesús provocador, un Jesús que ofendía a los religiosos en su respuesta, pero también que no se ofendía fácilmente, porque mire que le decían cosas. Así que tengo una tercera pregunta: ¿qué tan fácil te ofendes? Pero sean menos honestos, porque por dentro están diciendo: yo no, la verdad que a mí me pueden decir de todo. No es así, no es así. No sea mentiroso, porque no es así. ¿Qué tan fácil te ofendes? Si tú dices: bueno, es que me ofendo fácil, entonces ¿por qué no estás dispuesto a lidiar con situaciones desagradables? Cuando te ofendes fácil, te vuelves defensivo y el reino de Dios no puede avanzar a través de ti, porque cuando te vuelves defensivo, dejas de ser ofensivo para el enemigo. En lugar de ser activo, empiezas a ser: no me ataquen, no me digan, pero ¿por qué me dijeron eso? Si ya sales de casa con un preconcepto: me van a ofender, te van a ofender. Eso va a ocurrir en el Dolby el sábado. Alguien te va a decir: no, usted párese allá. ¿Me lo dicen a mí? ¿Por qué me lo dicen a mí? No me gustó la manera que me lo dijo. Si estás dispuesto a ofenderte, lo que te digan te va a caer mal. El salir a ofenderse en la vida es una actitud que uno toma a la mañana. El mundo es muy ofensivo. Como maneja la gente es ofensivo, ¿o no? Por eso algunos viven: el mundo me ofende. No, así maneja la gente. Si te cruzas conmigo, no me quieres más como pastor.
si me ves manejando. Pues yo manejo como si estuviera en Argentina. Pero bueno, la actitud, salgo a ofenderme, hace que al final de la noche tengas una lista de ofensas. Y no te aguante nadie en casa. ¿Y cómo te fue, vieja? ¿Cómo te fue, viejo? ¿Y cómo querés que me vaya? Primero, a la mañana me encerró un chinito, no me dejaba pasar. Después el jefe me maltrató. Y después me llamó el pastor. Viste que siempre el pastor te llama a última hora. Y después me llamó Menganito. Y después me llamó mi líder. Tienes una lista de ofensas. Mira cómo el mundo me maltrata. Entonces te das cuenta que tu piel es finita. Pero lo que es peor, una piel finita es porque adentro tiene un corazón duro. Yo prefiero una piel gruesa y un corazón blando, porque es lo que Dios puede utilizar. Piel de rinoceronte, corazón tierno. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Así que yo no sé, este es un mensaje con muchas preguntas, pero yo no sé si tu actitud de la vida o la mía, porque también me hago estas preguntas, es lavarte las manos como Pilato o lavar los pies de alguien más. Los dos tienen que ver con la higiene. Lavarte las manos significa no tomar la responsabilidad por nada, y lavar los pies significa servir al otro, aunque te estén ofendiendo, aunque un par de esos pies estén en el patio de Caifás en unas horas ofreciéndote por un poco de monedas. Aunque muchos de esos pies, ninguno de esos pies que él está lavando, hay 24 pies, ninguno de esos 24 pies estará al pie de la cruz. Todos huirán despavoridos. Y el Señor decide, a pesar de la ofensa, de la traición premeditada, lavarle los pies. Los que vamos por la vida intentando, no digo que lo hacemos porque nos nace, intentando lavar los pies de los demás, hace que nuestro corazón cada vez se ponga más tierno y la piel más dura ante los traidores a los cuales le estás lavando los pies. Porque muchas veces hay que lavar los pies de gente muy sucia, ¿saben? Y no estoy hablando de mugre, estoy hablando de corazones perversos. Tratar con gente, y hablo con autoridad porque soy gente también, no soy extraterrestre. Y el que anteponga mi nombre, en este caso, eventualmente un título de pastor o de líder, no me hace menos gente, ni menos humano, ni menos errático. Me da autoridad para decir, la gente somos complicada. Tenemos partes oscuras. En algunas cosas decimos, Señor, puede ser que yo sea malo en la manera de pensar. Y si así somos nosotros, así es toda la gente. Decir lo contrario es disfrazar la congregación de hipocresía. Ahora el Señor dice que tenemos que lavarnos los pies los unos a los otros. Eso era lo más bajo en el tótem judío, que era lavar los pies. Le quedaba para el más bajo del escalafón social o de la cadena alimenticia de la esclavitud. Y Jesús lava los pies dándonos una imagen de lo que nosotros tenemos que hacer. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero le faltó el valor moral para dejar ir a Jesús. Hay un versículo que dice, como quería satisfacer a la multitud, quedar bien con la gente, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Este tipo era un complaciente, actuó como un pusilánime en vez de un hombre. No confrontó, no provocó, dejó que la vida se le pasara y se lavó las manos. Y esta palabra va para los que dicen yo soy un hombre o una mujer de paz. Mentira, lo que tú eres es un lavador de manos en lugar de un lavador de pies. El que se lava las manos porque no quiere corregir a los hijos dice, ay, es que yo soy el popular con mis hijos. No eres el popular, te estás lavando las manos en vez de lavarte los pies, en vez de servir en el sacerdocio que Dios te ha puesto. Lavar pies es una actitud activa. Yo voy a hacer algo aunque no me lo agradezcan, aunque me traicionen. ¿Por qué? Porque endurecí mi piel y enternecí mi corazón. Lavar las manos endurece el corazón y afina la piel. Lavar las manos es no comprometerse con nada. Es lo que yo llamo el pecado del silencio. Por eso tengo más preguntas diagnósticas esta tarde o esta mañana. ¿Estás viviendo para el aplauso de la gente? ¿O estás viviendo para el aplauso de las manos horadadas con clavos? Porque eventualmente, si quieres agradar a Dios, vas a ofender a mucha gente. Es parte de actuar como hombre y como mujer. Hay un viejo adagio que dice, puedes agradar a algunas personas todo el tiempo. Puedes agradar a toda la gente parte del tiempo, pero no puedes complacer a toda la gente todo el tiempo. Es imposible. Yo no puedo ser el pastor amado por toda la gente. Yo sé que hay gente que se va de acá hablando mal. Ustedes dicen, y ahí sí, no a las 9, pero a las 12 son terribles.
La gente te va a odiar, te va a detestar. Es parte de eso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo, y voy a culminar con esto, que los pecados de comisión que cometemos a veces no son tan graves como los pecados de omisión. Y déjenme decir esto, no estoy diciendo que haya escalas de pecado para Dios, porque en la misma lista del homicida aparece el chismoso en la Biblia. El que chismea en casa es igual que mates una persona. Así que si vas a hablar mal de tu suegra, mejor. Es lo mismo, vas a pagar por lo mismo. Pero ¿qué pasa con el pecado de comisión? Uy, cometí un pecado y nos arrepentimos. ¿Qué pasa con el pecado de omisión? Lo que omitimos hacer. La ausencia de maldad no es necesariamente la exacerbación de la bondad. No es que tú digas, yo no hago nada malo, yo no adultero, yo no peco, yo no mato, yo no asesino, así que soy una buena persona. No. El que no cometas no significa que no estés omitiendo cosas que deberías hacer. Porque algún día, como dijo Martin Luther King, algún día tendremos que arrepentirnos, no solo por las palabras odiosas de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena, por aquellos que no dijimos, por aquellos que no confrontamos, por las veces que hicimos silencio. El silencio a veces dice cosas más fuertes y más sórdidas que alguien que habla. Y muchas veces vamos a tener que dar cuenta por las veces que no hablamos. Es un pecado horrible el que el Señor nos cruce con alguien que necesita a Cristo y nosotros nos quedemos callados porque no, hoy no tengo un día para predicar, que Dios me lo cruce en otra oportunidad. Y tal vez tú eras la última estación de esa persona y esa persona terminó suicidándose luego de encontrarse contigo y tú te callaste la boca. Algún día daremos cuenta por eso, por las veces que callamos. Por eso empecé diciendo este mensaje: a alguien tenemos que ofender, pero no podemos hacer silencio. Vuelvo a preguntar, ¿a quién tienes que aguijonear? Vuelvo a preguntar, ¿a quién le diste licencia para que te aguijonee? Dime si me ves mal, corrígeme si estoy haciendo las cosas mal. El Señor nos habla esta mañana y nos dice, tienes que permitir que alguien te corrija cuando necesites ser corregido. Y tienes que lavar pies en lugar de lavarte las manos como Pilato. Tienes que servir, tienes que hacer algo por personas que a lo mejor nunca te van a dar las gracias. Nunca te van a decir gracias por lavarme los pies. Hay gente que no te las da, que cree que la obligación tuya es lavarle los pies. Y tú dices, pero desgraciado, no le hago nunca más. Y Dios dice, vuelve otra vez porque también morí por él. ¿Estás seguro que di una gota de sangre por esta? Sí, también. Y ahí es cuando entiende que estamos en un negocio que nos supera, en algo que es más grande que nosotros. Que no importa si me ofenden a mí, si no me ofenden, que no me importa. Dios dice, bueno, ora para que te haga la piel más dura, pero te van a ofender. Así es la gente, así son los religiosos. Y nosotros tenemos que provocar alboroto, mover el bote, confrontar.